es posible que yo, como padre, tenga que permitir que el Estado pervierta en el colegio a mis hijos? Que les enseñen sexo anal y todo tipo de aberraciones sexuales. ¿Cómo es posible que yo, como ser humano, no pueda curarme o intentar curarme con plantas, con productos que yo decida bajo mi libre albedrío? ¿Cómo es posible que el Estado me obligue a inocular una enfermedad a mi bebé bajo una creencia que yo no comparto? Seguro que todos los que estáis viendo este vídeo estáis anonadados y bueno, que os subís por las paredes ante el nivel de control totalitario que el Estado está ejerciendo en estos tiempos sobre la vida de nosotros, los seres humanos. Contempláis este horror y no sabéis cómo se puede salir. Bueno, en este vídeo yo os voy a explicar las nociones de derecho que justifican este atropello. No os asustéis, yo sé que es un vídeo que no va a ser tan espectacular como hablar de los masones, pero es seguramente el más importante que he hecho. Por ello, me voy a detener en esta sucesión de conceptos y de hechos históricos para que ninguno os perdáis. No os asustéis, no es complicado. Lo que pasa es que evidentemente pues requiere una atención diferente. Entonces, bueno, trataré de hacer resúmenes de lo que voy diciendo y yo os exhorto a que lo volváis a ver porque voy a dar unos conceptos que en cuanto se extiendan podríamos acabar con esta locura. Así pues, empezamos. Bueno, queda claro que esta es una batalla entre el ser humano y el Estado. El Estado que se arroga el derecho a meterse en tu casa, a decirte cómo tienes que educar a tus hijos, qué tienes que hacer con tu bebé, lo que tienes que hacer tú con tu vida. Bueno, el Estado, tal y como lo entendemos, el Estado moderno, con esas atribuciones, tiene que ver, se sostiene sobre la noción de la soberanía, que voy a explicar a continuación. Y es importante enterarse, reconocer, saber que el Estado moderno se funda después de la Paz de Westfalia, 1648, siglo XVII, que a su vez se sucede después de una serie de guerras que acontecen en la cristiandad después de que en 1517 Martín Lutero, antes decían que clavó sus 95 tesis en una iglesia, ahora dicen que simplemente la envió a un obispo. El caso es que a partir de ahí se empiezan a suceder pues, las guerras dentro de la cristiandad a través de esa herejía. Lutero luego se arrepintió de todos los desmanes que vinieron. El enfrentamiento entre protestantes, las diferentes sectas protestantes, que nada más comenzar Lutero, pues se dividen entre ellas, y bueno, eso desemboca en la Paz de Westfalia, que como el otro día le escuché a un ponente, a un intelectual argentino que acudió a una charla en el Ateneo de la gente de Trevijano, dice que el Estado en realidad nace por la guerra, para delimitar los territorios, básicamente, y me parece una conclusión muy inteligente, porque como vais a ver, toda esta tropelía ha sido el chantaje para poder llegar a esa concentración del Estado, ese Estado que se declara soberano sobre las vidas de los seres humanos que lo componen. ¿Qué quiere decir la palabra soberano? Seguramente, pues, alguno incluso la puede confundir con monarca, porque antes al rey se le llamaba soberano, pero no es que fuera soberano en sí mismo, sino que no es que el rey sea un soberano, sino que ejerce esa soberanía. Soberano es simplemente el poder más alto, el poder que no tiene ninguno por encima de él. Y esa noción, a su vez, desciende de la teología. El profesor Dalmacio Negro dice que la noción de soberanía procede del cristianismo, porque, bueno, Jesucristo, la religión que se funda a partir de el magisterio de este personaje histórico, se declara universal a diferencia de los dioses que había hasta ese momento, que bueno, pues estaba, yo qué sé, pues Osiris, o Horus, o Yahvé, o Thor,
o Baal, o Moloch, todos esos eran dioses patrimoniales de una tribu, un pueblo, pero no valían para todos, ¿vale? No eran universales. O sea, el valor de Jesucristo es que trae una religión y un Dios, el Dios verdadero, que es universal, es decir, que lo ha creado todo y vale para todos. Entonces, desde esa noción de soberanía es desde donde se desarrolla la Edad Media, después de que el Imperio Romano se disuelva y el cristianismo toma su poder, el Papa sustituye al César como máximo poder en Roma y detenta, según la doctrina de San Agustín de Hipona, las dos espadas. ¿Qué son las dos espadas? El poder religioso y el poder político. El Papa detenta el poder religioso, pero al mismo tiempo, en su persona, delega el poder político en el emperador del Sacro Imperio Romano y luego Sacro Imperio Germánico, e incluso también el Imperio Español pasa por el Vaticano, porque el Vaticano es que le da la potestad para asumir esas tierras americanas dentro del concepto universal de la cristiandad, ¿vale? En la Edad Media, si te pones a investigar lo que ha sucedido en la Edad Media, en la historia del cristianismo, sobre todo, que en realidad es la historia de la Edad Media europea. Evidentemente había otras cosas que sucedían en América, en Asia, en África, pero centrándonos en este universo, que es el que culturalmente nos corresponde, lo que sucede son batallas por si el emperador o el papa gobierna sobre el otro. Porque hay que decir que la noción de emperador no es igual que la de un rey. La diferencia entre un rey y un emperador es que el emperador también tiene un derecho, tiene una correspondencia divina. Esa es la diferencia. Y ahí es donde hubo batallas entre el emperador del Sacro Imperio Germánico y el Papa, porque el emperador decía tener capacidad para participar o elegir al Papa, y viceversa. Y ahí fue donde hubieron estas batallas y donde participan otros reyes de la cristiandad, queriendo, digamos, controlar el papado, porque a su vez el papado tiene la posibilidad, o sea, la legitimidad para excomulgar. Puede parecer una tontería, pero ese poder de excomulgar tiene carácter político en tanto en cuanto ya nadie se puede juntar con ese rey. Y cuando hay una guerra, pues se buscan aliados, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que después... Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido, ¿vale? Yo creo que lo vais viendo. Es muy importante, esto lo conocí gracias a Jorge Guerra, muchas gracias Jorge, que cuando los normandos conquistaron Inglaterra, se llevaron consigo a los judíos y la ley Shetar de los judíos, que es simplemente la de las hipotecas y los desahucios. De tal manera que los reyes ingleses, esto como digo lo contó Jorge Guerra, pidieron préstamos a los judíos para las cruzadas, cosa que debieron hacer el resto de reyes, y claro, pues se endeudaron. Esa fue la excusa de las cruzadas. De tal manera que, bueno, pues yo creo que de aquí vienen las expulsiones de los judíos en el siglo XII, XIII, XIV, XV, incluso el XVI también hay algunas. ¿Qué ocurre? Que una de esas órdenes de caballerías soberana, igual que la orden de los caballeros de Malta, soberana, aunque dependiente de alguna manera del Vaticano, se hace muy poderosa, la orden del Templo del Rey Salomón, que como sabéis, pues aprendió el arte de la usura en Jerusalén, qué casualidad. Y en el 1313, una disputa entre el rey Enrique IV de Francia y el Papa, que creo que se llamaba Clemente, no estoy seguro ahora mismo, pues se salda con la supresión de la orden del Templo del Rey Salomón. ¿Qué sucede después? Al poco tiempo, el papado se va a Aviñón obligado por este rey, y a partir de ahí está casi un siglo en Francia, en Aviñón, en la Provenza, controlado por el rey francés, de tal manera que todos los reyes, o sea, los papas que hay en esa época son franceses. Justo en ese siglo XIV, unas pocas décadas después, comienza la Guerra de los 100 años. Fijaos, 117 años en guerra los ingleses contra los franceses por unas cuestiones sucesorias que en medio de las cuales hay algunas expulsiones de los judíos. Os lo dejo ahí. ¿Cuándo acaba la Guerra de los 100 años? En 1453. ¿Cuándo toman los
turcos Constantinopla, es decir, acaban con el imperio cristiano de Oriente, 1453. Curioso. Parece que los Habsburgo, la dinastía que luego reinó en España, bueno, no ayudaron a los cristianos del este de Europa porque estaban metidos en guerras en Europa con, en este caso, los magiares, y por ahí andaban los judíos házaros, Los házaros vienen, se aposentaron ahí, de hecho les llamaban los ávaros o avaros, y todo indica que el conde Drácula procede de esa dinastía. ¿A dónde quiero llegar? A lo que quiero llegar es que esas guerras que desangraron al cristianismo fueron el origen de este cambio de la autoridad religiosa, máxima soberanía religiosa, o sea, como el poder del papado, que pasa a los monarcas. A partir de ahí, los monarcas se declaran soberanos, genera ese Estado moderno que comienza en 1500, el siglo XVI, y ya con la paz de Westfalia, 1648, ya se consolidan. A partir de ahí nace el llamado Estado moderno, que un siglo y pico después se transforma en el despotismo ilustrado, monarcas absolutos, pero con las ideas de la Ilustración, ojo, en la cual, como sabéis, la principal característica es que Dios, como máxima autoridad, es sustituido por la ciencia. Ciencia supuestamente empírica, luego ya veremos que llega a la política de género, que es lo más anticientífico que hay, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Eso es muy importante porque ahí la noción de la costumbre del ser humano y la moral, de lo que sabes que está bien y lo que está mal, empieza a mutar por estas tendencias que ahora veremos, bien supuestamente avaladas, como el tema de las vacunas, Pasteur, por una ciencia que está manipulada, y por unos colegios profesionales ligados a la masonería, cuyos todos sus edificios están adornados con estos dioses paganos, igual que en toda la Ilustración. O sea, iros a Madrid, a Barcelona, a Viena, por todas las ciudades, esa época de los siglos XVIII, el Escorial, toda está llena de dioses paganos, ¿vale? Entonces, lo importante es tener la conciencia, es comprender que esa noción, esto es muy importante, de verdad, esto es muy importante, de que Dios te ha hecho libre, de que tienes una conciencia del bien y del mal, de que tienes el libre albedrío, es decir, tienes la capacidad para decidir lo que quieres elegir, a través de todas esas guerras, de la erección del Estado, del despotismo ilustrado, que luego pasa a ser el periodo revolucionario / democrático, pasa a ser del Estado. En ese proceso pasa a estar detentado por el Estado, quiero decir, el Estado supuestamente democrático, que te va a dar la libertad. La libertad ya no te la da Dios. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Esto es algo en lo que tenéis que meditar. Si tú, como ser humano, tienes una libertad porque estás hecho a imagen y semejanza de Dios, tienes el conocimiento para elegir lo que está bien y lo que está mal, pero a partir de ahí, el máximo poder ya no es Dios, sino que es esa entidad dirigida bajo el presupuesto de la ciencia, una ciencia que está manipulada por el poder económico y las logias masónicas, que a su vez beben, vamos a decirlo así, bajita, del Gran Sanedrín. A partir de ahí, ya, como decimos en España, te van a vender la moto. Los colegios profesionales, el colegio de médicos, el colegio de farmacéuticos, el colegio de arquitectos, todos esos colegios van a acabar determinando aquello que está bien y que está mal, y en lo cual tú ya no vas a tener capacidad para decidir. Ese proceso que comienza con la Revolución Francesa, las guerras masónicas, hay que llamarlas así, entre liberales y conservadores del siglo XIX, la Primera Guerra Mundial, que fue para crear la Sociedad de Naciones,
Rusia se negó y por eso hubo el golpe de estado de los sionistas comunistas en 1917, 400 años después de la proclamación de las 95 tesis de Lutero. Qué casualidad, ¿no? 1717, creación de la Gran Logia de Inglaterra. Todo está hecho con mucho ojo. Y bueno, pues a partir de ahí, después, Segunda Guerra Mundial, creación de la ONU, pero no solo de la ONU, casi la ONU es lo menos importante, lo más importante es Bretton Woods, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, donde empiezan y la Organización Mundial de la Salud, y la UNESCO, educación, salud, o sea, todos los rubros, todos los órdenes de la vida ya están dirigidos por una entidad supranacional o entidades supranacionales soberanas que dictan una serie de disposiciones que a su vez los estados tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de emitir la moneda y deciden qué país es viable o no, porque la deuda norteamericana nadie se la discute y es astronómica, pero de repente pues la venezolana o la argentina pues se tumba a través de todos esos procesos. ¿Y eso qué es? Es un chantaje puro y duro para que cada país adopte estas barbaridades de la política de género, este ataque a la medicina natural, que es evidentemente la medicina natural, es el derecho natural, es el derecho a cada uno a cuidarse, a curarse por sí mismo. Hay otros dos elementos muy importantes. Uno, Darwin, la llegada de Darwin y el que decida que el ser humano es un animal, es un mono, y no es un ser humano hecho a semejanza de Dios, echa por tierra ese libre albedrío. Tú ya no tienes derecho a decidir. Y por otro lado, la opinión pública que se manipula a través de los medios de comunicación, de esta partidocracia que se crea a través de la democracia. Es decir, que, bueno, pues el ser humano va a tener que decidir entre aquello que es real a través de los medios de comunicación. ¿Todo esto a dónde nos lleva? Nos lleva a las normas por todos lados, que es ni más ni menos que la traslación del Talmud, porque las normas que te ponen por todas partes, la única religión que se parece en toda esa normativa es la judía, que está llena de normas, por lo cual, si queréis saber quién está detrás, tenéis que mirar ahí. Bueno, por último, hay que ver que si todo esto está hecho en contra de Dios, lo que hay que hacer es volver a Dios, reclamar Dios en nuestras vidas, reclamar nuestra soberanía ante Dios, y la moral, la costumbre, que es lo que sustituye a la normatividad de los estados. Si nosotros, como seres humanos, tenemos una moral, una costumbre que es capaz de dirimir las disputas y arreglar los problemas que podamos tener desde el sentido común, es decir, que si vemos que hay un charlatán que está haciendo, pues es la propia dinámica del grupo la que le echa por tierra, pero si desde luego, si el MMS, la gente empieza a hablar de que está curando, pues... Bien, espero que os haya quedado claro el vídeo y que hagáis el razonamiento inverso. Si todo este proceso para esclavizar al ser humano, para obligarle a hacer cosas contra natura, en la educación, en la salud, ha venido a partir de la degradación del ser humano, gracias a Darwin, la supresión de la capacidad para elegir entre el bien y el mal, que ha traído consigo la ciencia, la sustitución de Dios por ese nuevo Dios que son los dioses paganos que están en las universidades y en los colegios profesionales que detentan ese conocimiento compartimentalizado, habrá que deducir que volver a reclamarnos hijos de Dios y hechos a su imagen y semejanza es el comienzo de la reversión de esta locura. Es decir, evidentemente, si el ser humano se reclama divino en el sentido de hijo de Dios, esto de sustituirle por las máquinas, nos sustituyen por las máquinas porque nos comportamos como máquinas. Dicen que una máquina puede ser como un ser humano porque realmente para lo que está haciendo mucha gente, que es comportarse como zombies, pues da igual. Es decir, que si nos comportamos realmente como seres que, bueno,
que no permitimos que nos atropellen, bueno, pues todos esos planes no serían posibles. Al mismo tiempo, esta sustitución de la idea de comunidad por parte de esta normativa exagerada a partir de todas estas locuras y paranoias colectivas propagadas por los medios de comunicación, evidentemente tiene su contrapartida con la moral. La moral como conocimiento compartido a través de los tiempos por parte de una comunidad sobre lo que está bien y lo que está mal. La sustitución de esa exageración de la seguridad viene por parte de la comunidad, de darse cuenta de hasta dónde... A ver, con ejemplo lo entendemos todos mucho mejor. Yo me puedo tomar una cervecita en la calle, echo la botella después en el contenedor, ¿vale? No pasa nada. Ahora, la cosa se desmanda cuando montamos un botellón y se deja todo hecho polvo y perjudicas, meas, en fin. Las cosas con su toque. Hacer una chuletada en el campo y hacer un fuego, eso no pasa nada. El problema es cuando se generan esos incendios sincrónicos en un territorio como Galicia, 100 al mismo tiempo. Evidentemente ahí hay otra cosa. Y, bueno, pues esa noción de la comunidad y de la costumbre bien entendida, que es básicamente lo que han utilizado comunidades como los cuáqueros, los amis e incluso los mormones en Estados Unidos para impedir que el Estado se intrometa. O sea, si os fijáis, estas comunidades norteamericanas religiosas, en las cuales, pues, por ejemplo, pueden tener varias mujeres o sea, están casados con la poligamia, que nos puede parecer mejor o peor, pero bueno, son sus normas. Por ejemplo, bueno, pues que hay determinadas prácticas sanitarias que ellos no las comparten. Bueno, ¿por qué? Porque no reconocen al Estado como última autoridad. Entonces hay que tomar de ellos. Los gitanos, hay cosas de los gitanos que se pueden aprovechar. Tienen unos jurados, una autoridad jurídica que es el patriarca, y hay muchas cosas que se deciden en su comunidad, y el Estado no pasa ahí. Los judíos, miraros el vídeo One of Us de Netflix, los judíos, la comunidad judía ortodoxa, en cualquier ciudad no participa el Estado, no participa la policía, no participan los jueces. ¿Por qué? Porque tienen su propia normativa y su propia comunidad que se ocupan de arreglar los asuntos internos. Por supuesto también los préstamos y todas estas cosas. Ellos no prestan no piden prestado a los bancos. En fin, yo creo que ha quedado claro que el problema ha sido esta separación de Dios y sustitución por la ciencia y este estado leviatán, porque se llama así, lo dijo Hobbes, el estado leviatán, que por cierto pues era la serpiente del Antiguo Testamento. Esto es lo que nos está gobernando, y de ahí que, bueno, el ojo todo lo ve, que es, bueno, pues Lucifer. Bueno, espero que os haya quedado claro. Hasta otra.